Hola, saludos hermanos y amigos de Venezuela. Muchas bendiciones de parte del Señor para todos vosotros, ustedes. Es un honor y es un gozo poder, pues, de parte del Señor compartir algunos consejos prácticos, algunos consejos marcados por la palabra de Dios en cuanto a la necesidad de utilizar correctamente principios bíblicos, principios de interpretación de las escrituras. Creo que me conocen algunos ya. Basta decir que, pues, soy su consiervo en el Señor, Jairo Mendoza. Con eso es suficiente. Y se me ha pedido, pues, que comparte, hermano, algunos principios interesantes y están en la palabra de Dios, están registrados en relación al tema de la hermenéutica. La hermenéutica tiene que ver con todos aquellos principios, todas aquellas reglas para interpretar correctamente la escritura, para interpretar correctamente la palabra de Dios. Y la hermenéutica no es una herramienta, no es una ciencia limitada a los textos bíblicos. Todos necesitamos en todo momento la hermenéutica. Necesitamos la hermenéutica para las señales de tránsito, de tráfico. Cuando ves el stop, la interpretación es pare. Cuando ves el triángulo, la interpretación es ceda el paso. En casa, si el niño está llorando, pues interpretamos, entendemos que le pasa algo, que tiene hambre, que tiene sueño, que algo le duele. Entonces, toda la vida gira en interpretar. Ahora, el asunto es que debemos interpretar de manera correcta, máxime cuando se trata de la palabra de Dios. Entonces, no le tengamos miedo a la palabra hermenéutica, no le tengamos miedo a la ciencia de interpretación bíblica. Al contrario, debemos tomarla con seriedad, debemos ser celosos en ello, ya que el apóstol Pablo le dijo a su enviado apostólico Timoteo en la segunda carta, capítulo 3 versículo 14, le dijo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, esto para Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, es importante interpretar la Biblia correctamente, sin duda. Mira el llamado, querido. Escucha el llamado de Pablo a Timoteo por parte del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios, se origina en Dios mismo y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, por aplicación, la mujer de Dios, sean perfectos. La palabra allí es maduro, equipado, enteramente preparado para toda buena obra. Qué llamado tan interesante a reconocer que la palabra de Dios es inspirada y que ésta produce la perfección. Esta produce que el hombre y la mujer de Dios sean completos, sean maduros en Cristo, estén ajustados y equipados para toda buena obra. Entonces, debemos tomar la hermenéutica con seriedad, porque la palabra de Dios es seria. La palabra de Dios se origina en Dios mismo y de acuerdo a este pasaje produce salvación. De acuerdo a este pasaje, ella es útil para enseñar, versículo 16, para redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Para llevar a qué fin. ¿Cuál es la meta? Que el hombre de Dios, que la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparados para toda buena obra. Mis amados. Entonces, con eso en mente, debemos tomar la interpretación de la escritura de una manera seria, de una manera firme. Pero hay otro llamado. Conocen el texto que Pablo le hizo a Timoteo, ahí mismo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia, ¿lo recuerdas, querido? Procura con diligencia, Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, debemos anhelar el estudio, la interpretación correcta, la obediencia correcta a las escrituras, por lo que la palabra de Dios representa, viene de Dios misma, es inspirada. Capítulo 3, versículo 16. Debemos anhelar la interpretación correcta de la escritura por lo que ésta produce en el hombre, en el ser humano. Lo corrige, lo instruye en justicia, lo redarguye, lo enseña, lo lleva a la madurez. Lo capacita para toda buena obra. Debemos anhelar la interpretación correcta de la escritura
hermano, para ser calificado, para que Dios sea el que coloque en nuestro Señor Jesucristo su sello de aprobación y es Él el que va a decir obrero aprobado. A veces somos nosotros los que nos aprobamos, a veces somos nosotros mismos los que buscamos la aprobación de otros, pero el texto dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, la idea es que traza, que corta, que traza bien. La figura es la de las telas, de las carpas que hacía Pablo. La idea es que él cortaba la lona, la tela de manera recta. Esta ilustración de la tijera cortando, casi sin marcar con una regla, sino de manera recta, es la idea de la palabra allí, que traza bien la palabra de verdad. Esa es otra razón por la que debemos interpretar correctamente la escritura. No debemos tenerle miedo a los pasajes aparentemente difíciles. Los hay. No debemos tenerle miedo al asunto doctrinal. Es la palabra de Dios y debemos rescatarla con toda pureza. Yo quiero dejar con ustedes, querido, otro elemento que debemos tener en cuenta a la hora de interpretar las escrituras. He mencionado algunos, no quiero decir que el orden en el que los mencione va de más a menos importante o de menor a mayor, todos son importantes. Hay otro elemento a tener en cuenta que San Pablo, en esa despedida especial, maravillosa, tierna, bíblica, hermosa a los ancianos de Éfeso, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, les dice, es un pasaje precioso, Hechos 20 del 17 al 38. Por cuestiones de tiempo en este video no lo puedo leer todo, pero aquí hay otro principio interesante. Hechos 20, 28. Dirigiéndose él a los ancianos de Éfeso, al consejo de la iglesia, a los maestros, a los líderes, a los pastores. Pablo les dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Queridos, todos los que me puedan escuchar este vídeo, hermanos, hermanas, hombres, mujeres, líderes, ancianos, pastores, siervos, etc. La iglesia es del Señor, de acuerdo al versículo 28 de Hechos 20. La iglesia fue comprada por el Señor. La iglesia fue rescatada por la sangre del Señor. Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia le pertenece al Señor. No la adquirió porque tú y yo le hicimos un préstamo. No la adquirió porque él pidió un crédito en el banco. No, es la iglesia del Señor y le costó su vida misma. Y la expresión ahí está, por su propia sangre. Lo deja muy claro. Debemos prepararnos bíblicamente. Debemos abordar todas las herramientas necesarias, la hermenéutica, la homilética, etcétera, para llegar a la correcta interpretación bíblica, para obedecer, como hemos leído en 2 Timoteo capítulo 3 y los pasajes varios que leímos ahí, ¿vale? Debemos interpretar correctamente porque la iglesia le pertenece al Señor. Y solamente nosotros somos sus siervos. No tenemos ningún derecho a añadir palabras, no tenemos ningún derecho a quitar algunas palabras. No hay razón para ello, porque la iglesia le pertenece al Señor y Él es el que manda, Él es el que gobierna. He hecho una introducción muy rápida, en vivo y directo, reunidos con los hermanos, pues esa introducción puede tratar mucho más, pero quiero dejar eso allí de manera rápida y dar ahora algunos principios prácticos de manera hermenéutica. Los primeros que di fueron principios de vida, principios para vivir. No estudiamos la hermenéutica para llenarnos la cabeza, para llenarnos el cerebro, la estudiamos para vivir de manera madura, ser enseñados, corregidos, amonestados, reprendidos, instruidos por la palabra. La estudiamos y amamos la hermenéutica, la interpretación correcta, porque el Señor es el dueño de la iglesia, porque queremos agradar a nuestro amo, a nuestro jefe. Pero ahora dos principios prácticos. Tal vez el principio más importante en cuanto a la hermenéutica, con la cual debes quedarte en cuenta, debes quedarte con él, debes tomarlo en cuenta, debes estar pendiente y abre tu Biblia ahí, querido y querida, que me estás escuchando, en el famoso pasaje de Filipenses capítulo 4, versículo 13.
el pasaje más citado de la Escritura, pero a la vez el pasaje más mal citado de la Escritura. Si leemos el versículo 13 de manera sola, pues, ¿qué decimos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este todo aplica a cualquier cosa de la vida. No tengo para comprar la rueda del coche, el neumático, el caucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo va a proveer. Hoy no me puedo levantar porque tengo un dolor allí de la espalda. No pasa nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, mis niños van al colegio, tienen hoy examen, ellos van a salir bien en el examen. ¿Por qué? Versículo 13. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, hago una pausa, con todo respeto y con mucha sinceridad y con mucha honestidad, y hablando de consiervo a consiervo, de compañeros de lucha a compañeros de lucha. Hemos citado este texto muchas veces, con buena intención, con ánimo de ser espirituales, de animar a otros. Pero este texto es un ejemplo claro del principio hermenéutico más importante, ahora sí estoy hablando en orden de importancia, más importante que debemos tener en cuenta. Y es, querido, el principio del contexto. Defino lo que es el contexto muy rápido. Pueden haber varios tipos de contexto, pero en líneas generales, tienes un versículo, tienes un pequeño texto, tienes un pequeño párrafo. El contexto es, el contexto bíblico, el contexto literario es, se refiere a todos los versículos que están por arriba, que me amplían la idea, es decir, todo lo que está antes del versículo 13 en el capítulo 4 o más allá en el capítulo 13 y si es necesario, eso es el contexto anterior. Todo lo que está después del versículo 13 que me sigue hablando del mismo tema es el contexto posterior. Entonces, el principio hermenéutico más importante para interpretar la Biblia es el contexto. Versículo 13, pues tenemos que ir subiendo al 12, al 11, al 10 e irnos todo lo atrás posible hasta que veamos que aquí empieza la idea que Pablo quiere transmitir. Y después de pasar el versículo 13, tenemos que ir al 14, al 15, hasta que lleguemos donde veamos que la idea termina. Cuando eso lo tenemos encuadrado, yo lo llamo determinado. Cuando hemos determinado, aquí comenzó Pablo y aquí terminó sobre esta idea, tienes todo el contexto. Por eso, lanzar versículos sueltos es peligroso. Hay una buena intención, hay una buena motivación, pero es peligroso. No podemos quitar el contexto a un texto. Lo saben y lo han escuchado igual que yo. La famosa declaración. Un texto sin un contexto se convierte en un pretexto. Entonces, el contexto del texto es el principio hermenéutico más importante. ¿Por qué? Porque si yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin querer estoy utilizando ese versículo como un versículo bíblico que yo lo llamo particularmente amuleto. Yo encajo eso para todo en la vida. Ay, no he pintado la casa. No, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La voy a poder pintar. Y así es un versículo sin querer que terminamos utilizándolo como relleno para todo. Entonces el principio hermenéutico más importante es el contexto. Y si subimos al versículo del 13 al 12, al 11, es posible que lleguemos hasta el 10, cuando Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor, lo leo con vosotros, con ustedes, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Él llega al todo, queridos, del versículo 3, un poquito de gramática sin ser molesto, adverbio de cantidad, todo, ya él ha comenzado una explicación previa. Pero después del 13 él continúa. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, regalos, don, fruto, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Ahí hemos determinado el contexto. Pablo comienza a hablar y termina hablando desde el 10 hasta el versículo 19. En el 20 le da la gloria al Señor, lo alaba, y Pablo está allí mostrándole a la iglesia las situaciones económicas que él enfrentó. Entonces, determinamos el contexto. Al determinar el contexto, ya lo tenemos, ya lo agarramos allí, ya es nuestro. Entonces hemos cumplido con el principio hermenéutico más importante, el principio del contexto. No tomes, no tomemos un versículo bíblico fuera de un contexto, porque el Señor no inspiró un versículo solo, Él inspiró una idea, Él inspiró un tema, Él inspiró la carta a los filipenses completa, con lo cual todo el contexto de Filipenses 4:13 es toda la carta a la vez. Por ejemplo, un ejemplo muy típico que podemos poner en España, en Venezuela o en cualquier otro sitio, por el contexto, y entiéndase por contexto la circunstancia, el evento que rodea un texto. Si decimos, el hermano X el domingo en la mañana cantó en la iglesia, ¿qué entendemos por eso? Cuando decimos que él cantó en la iglesia, es obvio que ministró en el grupo de alabanza y nos ayudó en la alabanza a honrar al Señor con nuestros cantos. Cantó. Pero ¿qué decimos si el sospechoso tal, el hombre que están investigando por corrupción, por este tema o por aquello, cantó delante del juez? En ambas situaciones he usado el verbo cantar. En el tiempo pasado cantó. El músico cantó en la iglesia. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el escenario? La alabanza al Señor. Fulano de tal cantó delante del juez. A ninguno se nos ocurrirá decir que elevó una alabanza al Señor delante del juez o que cantó delante del juez cuán grande es Él. No. Cuando decimos cantó delante del juez es que obvio lo que usted está pensando, que habló, que dio pistas de lo que le están preguntando, que contó en relación a toda su trama, a todo lo que está siendo investigado. Entonces, eso es el contexto. Cuando usted lea un versículo solo, búsquele el contexto. Cuando usted lea un párrafo, búsquele el contexto. No hay versículos sueltos en la Biblia. No hay contextos aislados. Con todo respeto, las hemos usado tanto ustedes como yo. Cuidado con los versículos sueltos. Cuidado con las promesas bíblicas. Cuidado con las pastillitas para el alma. La intención es buena. Es palabra de Dios. Pero no está completa esa palabra de Dios cuando la sacamos sin querer, sin mala intención, de su contexto. Y Pablo dice allí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En base a qué? En base a las necesidades que él había pasado y estaba pasando. Es en ese contexto en el que él le dice a los hermanos de Filipo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa tarea o ese deber va a quedar para vosotros, hermanos, para que podáis trabajar ese pasaje desde el versículo 10 hasta el versículo 20 de Filipenses 4. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Hay varias pistas del versículo 10 hasta el mismo 13. Y es que Pablo está mencionando su situación personal. Entonces, primera regla, la regla del contexto. La dejo con ustedes. En otro video más adelante podemos trabajar un poco más esta situación. Segundo, hay una segunda regla. Parece muy obvia, parece muy elemental, parece muy básica, pero es la regla de leer bien. Usted me dirá, yo vengo a clase, yo vengo a prepararme y me quieres decir que debemos leer bien. Sí, eso he dicho. La segunda regla hermenéutica es leer y leer bien. Leer y leer correctamente. Muchas veces vamos al versículo, vamos al texto y antes de leerlo ya tenemos aquí la respuesta. Ya tenemos la interpretación. Incluso leemos de manera equivocada. Dos ejercicios rápidos. Leer correctamente. Segunda a los tesalonicenses. Segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. No es de los tesalonicenses. No la escribieron ellos. La dirigió Pablo a los tesalonicenses, a los hermanos de Tesalónica. Segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10.
Ya sabéis que no se debe leer un texto solo, un versículo solo. Lo voy a leer para un ejemplo, pero ese versículo tiene su contexto y ese contexto es posiblemente desde el versículo 6 del capítulo 3 hasta el versículo